¿Lo tenemos? Hechos capítulo 6, verso del 8 al 15, dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Está siguiendo, iglesia? Necesitamos tener personas llenas de sabiduría y que hablen con un espíritu de autoridad. Entonces sobornaron unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aunque la palabra era, ¿cuántos dicen amén? Pero al mirar en el hombre no se miraba maldad, se miraba su rostro como un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted predica la palabra de Dios en amor, así se va a mirar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú nos hables en esta noche a través de este mensaje, Señor. Tú conoces cada necesidad en el corazón nuestro, conoces cada una de ellas. Dios mío, sabes cada dolor, cada tristeza, Señor, amén, cada necesidad emocional, física, Señor, sanidad, Padre, que necesitamos, tú las conoces en esta noche, Señor. Pido, Padre, para que la palabra, Señor, que se va a predicar pueda caer en buena tierra en esta noche y que pueda llevar fruto al 100% en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse dándole ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. En esta noche, mi amado hermano, quiero con la ayuda del Señor enseñar bajo el tema el primer mártir. Amén. Un mártir es alguien, hermano, que como lo expliqué la otra vez, es alguien que está dispuesto a morir por el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dispuesto a entregar su vida por Jesucristo si fuera necesario hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que murieron por esta palabra, que dieron su vida por esta palabra. Ninguno de los apóstoles murió en su casa tranquilo, disfrutando de su familia, de sus hijos, de sus esposas. Murieron, hermano, predicando la palabra de Dios. Nosotros tenemos la bendición que ahora tenemos esta enseñanza de la palabra. Estos 66 libros que llamada Biblia, hermano, la escritura, pero ha sido escrita a través de los años, hermano. Ha sido escrita por hombres y mujeres que tuvieron que pagar un precio para que usted y yo tengamos esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted y yo no estamos yéndonos, hermano, dejando todo, gloria al Señor Jesucristo, y haciéndolo como ellos lo hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos, hermano, cuando la iglesia empezó y el mundo en que ellos se movían, religioso, hermano, amén, era a tal grado que si alguien enseñaba algo que ellos, hermano, no compartían o no querían, hermano, que se enseñara, simplemente le quitaban la vida. Les levantaban falsos testigos, como hicieron con Esteban, y lo trajeron, hermano, al concilio, al Sanedrín, dice la palabra, hermano. Y es muy importante que nosotros entendamos que cuando venimos al Señor, la Biblia dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús dijo: si esto hacen del árbol, ¿qué no van a hacer de las ramas? ¿Cuántos dicen amén?
significa, mi amado hermano, que si al Señor le crucificaron, si al Señor, hermano, fue en un madero, amén, crucificado, y hermano, y derramó hasta la última gota de sangre, un hombre justo, un hombre que lo único que hizo fue sanar dolencias en el pueblo, levantar, hermano, paralíticos, sanar ciegos, sanar, mi hermano, sordos, sanar mudos, hizo tantas sanidades, hermano. Este fue su pecado, ser un hombre íntegro o ser un hombre justo, y aún así le quitaron la vida por predicar la palabra. Dicho esto, quiero decir, mi amado hermano, que usted y yo estamos colocados en este mundo y no esperemos que el mundo nos tire flores. ¿Cuántos dicen amén? Ni que el mundo religioso nos aplauda por predicar la palabra de Dios, pero no vamos a callar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podemos callar, dice la palabra, lo que hemos visto y hemos oído. Hay una iglesia en este mundo colocada en lugar enemigo, pero el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando yo logro entender que si Él está conmigo, no le voy a tener miedo a nada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A veces, hermano, un vecino por allí, hermano, que no quiere nada con Dios, viene a amedrentarnos porque somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. O alguno que es brujo por ahí, a veces, hermano, quiere venir a amedrentarnos, hermano, a hacer cosas o a tirarnos alguna cosa, gloria al Señor. Pero que el Señor lo reprenda. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo y ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Ninguna arma forjada. ¿Cuántos dicen amén? Esteban era un judío griego, uno de los primeros 7 diáconos que hablamos, amén. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 6, cuando hablamos acerca de los diáconos que fueron escogidos por la iglesia porque las viudas eran desatendidas, y algunos griegos, hermano, que hablamos también quienes eran los griegos, hermano, amén, estaban haciendo complaint, estaban haciendo problema porque dicen, ¿qué pasó? Están desatendiéndolos, hermano, a ellos. Y Esteban fue uno de los 7 diáconos que se escogió entre todos. Esteban, Felipe, Prócoro, creo que era Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y estos 7 diáconos fueron los primeros que fueron escogidos por la iglesia. Y Esteban era parte de estos 7. ¿Cuántos dicen amén? O sea que era un hombre de buen testimonio y era un hombre también lleno de sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente Esteban tenía eso, Esteban también era un excelente predicador. Esteban era un hombre que predicaba la palabra sin temor. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que usted, hermano, no se sienta menos porque quizá no está en un púlpito predicando la palabra de Dios. Esteban no estaba en un púlpito, Esteban estaba en la calle. Y en la calle él empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para predicar? Cuando vamos allá al MacArthur Park, hermano, y tomamos el micrófono y empezamos a decirle a la gente que hay un Cristo que puede salvarlos. ¿Cuántos dicen amén? O cuando vamos a un lugar, nos encontramos a alguien y le hablamos la palabra de Dios. Denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. En Hechos 6:8, Dios le había dado el ministerio de predicar la palabra y la predicó con tanta unción que nadie resistió la sabiduría y el espíritu por los cuales él hablaba. Grandes maravillas y milagros siguieron su ministerio. El nombre de Esteban, y por eso le dije a hermano Cristian que me buscara algo allí que tuviera una corona, porque el nombre de Esteban significa corona. ¿Cuántos dicen amén? Y qué hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Que el nombre que él tiene, amén, también fue esa primer corona que el Señor pudo colocar en su primer mártir, porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El primero que murió por causa del evangelio. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que hemos estado enseñando que la iglesia no nace en los evangelios? La iglesia nace en hechos. ¿Cuántos dicen amén? Y para conocer qué debo hacer, yo debo de ir al libro de los hechos, porque me narra la historia de la iglesia, sus inicios detallados de cómo ellos servían a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en esa historia encontramos la historia del primer mártir, Esteban. ¿Cuántos dicen amén? Esteban no era un apóstol. Esteban no era Pablo, no era Pedro, no era Juan, no era Marcos, hermano, no era de esos hombres que eran apóstoles. ¿Cuántos dicen amén?
mencionados o que anduvieron con Jesús. Pero Esteban fue lleno del Espíritu Santo. Esteban creía lo mismo que creían los apóstoles, predicaba lo mismo que predicaban los apóstoles, hermano. Y cuando se da cuenta la vida de Esteban, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles, hermanos, que predicaron el mensaje más grande predicado en el libro de los Hechos, en la iglesia de Jesucristo del principio, fue predicado por un diácono llamado Esteban. Sin reflectores, sin ruido. ¿Cuántos dicen amén? Pero se encuentra allí, amén, ahí en el libro de Hechos, hermano, cuando él empieza ese mensaje, amén, y a él empiezan a traer testigos falsos que sobornaron para que hablaran que él había blasfemado, que él había hablado mal de la ley, que él quería cambiar las costumbres que Moisés les había dejado. Si hay algo, hermano, que muchas veces Dios tiene que confrontar en nosotros, son las malas costumbres. Hello. Porque nos enseñaron a tener costumbres que iban en contra de la palabra de Dios. Y cuando Jesús se expira en la cruz del Calvario, ya hay un nuevo pacto. Toda la ley, lo que es moral, el amar a Dios, el honrar a nuestros papás, el no robar, el no decir falso testimonio, el no cometer adulterio, el no mentir. ¿Cuántos dicen amén? El no tener dioses ajenos delante de él. Eso de Éxodo capítulo 20, hermano, eso está vigente todavía, eso no ha cambiado. Lo que sí cambió fueron las costumbres, y eso era lo que Esteban les estaba predicando, y ellos estaban molestos porque no querían dejar de hacer ese montón de costumbres que tenían. Algunos de ellos hasta era pecado si alguien comía con las manos sucias. ¿Cuánto lo leyeron en los evangelios? Y cuando alguien estaba comiendo con las manos sucias, mire, ¿por qué no le dices nada? Y el Señor le tuvo que decir, es que no contamina al hombre lo que entra en su boca, lo que come. Lo que le contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca sale del corazón salen las mentiras, los adulterios, la fornicación, salen de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, habían tantas costumbres, habían tantas cosas que se les habían a ellos, hermano, añadido, agregado a su caminar con Dios, y eso era lo que les confrontaba a Esteban. Pero lo que más dolía a ellos era que Esteban, el mensaje que les predicaba, confrontaba el pecado que ellos tenían. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que ellos tenían. Y cuando escuchaban a Esteban hablar, un hombre que hablaba con unción, que hablaba con espíritu, hermano, con autoridad, hermano, amén, tuvieron que tomarlo porque crujían los dientes de enojados. Decían, este que se ha creído. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Y si se fija, mi amado hermano, siempre que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, siempre que el Señor quiere obrar en nosotros, nos va a enviar a alguien para que nos hable a tiempo y también para que nos hable fuera de tiempo. Y a él, cada uno de los que estaban allí presentes, antes de que Esteban les predicara este mensaje, ya el Señor había profetizado anteriormente, hermano, acerca de lo que ellos iban a hacer y todo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora alguien más viene, hermano, y les vuelve a recalcar, ustedes mataron al justo en la cruz del Calvario. Y él va y les trae un mensaje, hermano, que cuando usted lee el mensaje de Esteban, dice, hermanos, les dice él, oíd, o sea, escuchen lo que les tengo que decir. Y se va hasta Abraham y empieza a narrar la historia cuando Abraham sale, hermano, de Ur de los Caldeos, y Dios le dice, le da esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y le empieza a dar la descripción paso por paso, cómo él entró, hermano, a esa tierra y luego tuvo que ser esclavo su descendencia por 430 y pico en Egipto, y caminaron por el desierto y hicieron dioses ajenos. Josué los metió a la tierra prometida y les empieza a narrar, y ellos se fueron tras dioses ajenos y hasta llegar al punto donde él les dice, y así ellos hicieron a ver la mano de Dios en todo, y aún así mataron profetas y mataron a un justo, y en este caso era Jesucristo. Y cuando escuchaban eso, hermano, porque ellos fueron los que lo hicieron, no lo hizo nadie más. El peor enemigo del pueblo de Dios era el mismo pueblo de Dios.
las rebeliones, las divisiones, no las causaron los asirios, no las causaron los filisteos, no las causaron los egipcios. Las divisiones y los problemas internos del pueblo de Israel tuvo su origen dentro de ellos mismos. ¿Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, dentro de ellos mismos, el mismo enemigo de ellos eran ellos mismos. Porque se levantaba un profeta y les decía: vuélvanse a Dios, dejen el pecado. Y en vez de ellos volverse a Dios y dejar el pecado, tomaban al profeta y le decían, lo torturaban, lo golpeaban, lo trataban mal. Aún Jeremías dijo: yo no voy a hablarles más a esto porque no quieren escuchar. Y dije en mi corazón, dijo Jeremías, ya no voy a más hablar en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Jeremías, dije yo, pero en mi corazón había un fuego que lo quise yo resistir, dijo, y no pude aguantarlo. Y tuve otra vez que hablar la palabra. Porque le voy a decir algo, mi hermano. Hermano, hay algo que nosotros no podemos callar, y es la palabra de Dios. Y aún en nuestro lecho de muerte no podemos callar la palabra de Dios. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y el caso más verídico es la vida de Esteban. Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo, hermano, amén, matado a pedradas por el pueblo. Y mientras a él lo apedreaban, él no estaba: ya párenle, ya déjenme, ya no quiero, ya dejen de tirar piedras mundanos y diciéndoles cosas feas. Él no, mi hermano. Él, cuando más piedras le tiraban, hermano, él levantaba sus ojos al cielo y decía: Señor, recibe mi espíritu. Amén, aleluya. Sigue tirando piedras, porque cada piedra que me tiras me acerca más al reino de los cielos, hermano. Qué importante saber que cuando el mundo te da una patada, hermano, te acerca más a Dios, te acerca más al propósito. Aleluya. Pero al momento uno no lo ve. Al momento uno dice: hey, esto está muy duro, amén, ya no puedo. Y dice Dios: espérate, que la meta está mucho más cerca. De hecho, hoy está mucho más cerca que cuando creíste. Cuando creímos estábamos más lejos. Tenía 19 años cuando llegué a la iglesia, y ahora, hermano, ya ando por los 40 y pico y digo: hey, ya voy más cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ande a los 60 voy a decir: hey, ya voy más cerca, amén. Cuando vaya por los 80, hey, ya estoy más cerca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora está mucho más cerca que cuando creíste. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Si nos morimos en la raya, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Pero no vale, no nos vamos a rendir. ¿Cuántos dicen amén? No se vale rendirse. Aquí no vamos a levantar, hermano, amén, la bandera blanca. Vamos a levantar la bandera de Jesucristo, que Él es Dios, que Él es Rey. No nos vamos a rendir, no nos vamos a hacer para atrás. Aleluya. Porque tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Tenemos un Dios que nos fortalece y nos ayuda en los momentos de necesidad. Él no nos deja, Él no nos desampara. Dale ese aplauso al Señor en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Porque en los momentos difíciles Jesús nunca te ha dejado. Él ha sido tu refugio, Él ha sido tu roca fuerte, aleluya. Él ha sido tu libertador, tu sanador, mi amado hermano. Dale ese aplauso al Señor Jesucristo. No podemos rendirnos. Él ha hecho mucho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay lugar para rendirnos, hermano. No hay lugar para rendirnos, porque ¿cuánto ha hecho Jesús por mí? Aleluya. ¿Sabe quiénes son los únicos que se rinden? Amén. Los que quizás piensan que Dios no ha hecho suficiente por ellos. Pero nosotros no. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí porque cuánto ha hecho Dios por mí, a cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros, hermano. Aleluya. Cuando miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta, mi hermano, que estamos vivos, que tenemos una oportunidad más de arrepentirnos, tenemos una oportunidad más para decirle: Señor, aquí estoy para servirte, aquí estoy para darte lo mejor de mí. Dale ese aplauso al Señor, porque Él siempre mira lo mejor en nosotros, hermano. Él siempre ha visto tu talento, Él siempre ha visto tu capacidad, hermano. Lo que nadie ha visto en ti, Jesús lo vio. ¿Cuántos dicen amén? La gente miró en nosotros lo peor. Amén.
Cuando estaba en El Salvador decían, ahí viene el hijo de la niña Alita, decían, ese bicho, así dicen en El Salvador los hipotes, chamacos, amén. ¿Sí me entiende, va? Amén. No estoy diciendo bichos de insectos, pero así le decimos a los niños nosotros en El Salvador. Amén. Los carajitos, los patojos, dicen en Guatemala. Amén. Y mi mamá, siempre la gente decía, hoy viene el cipote, ese cipote es peleonero, hermano. Porque cuando iba a la escuela, hermano, llegaba siempre con la camisa sin botones, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Aruñado, gloria al Señor Jesucristo, con un rayón en la cara por aquí, hermano, con un ojo como Dios o panda. ¿Me entiende? Como que me había ido a devanar en el río, en el lago, hermano, en el lodo. Y mi mamá es lo que la gente pensaba acerca de nosotros, hermano, de nosotros. Y lo digo porque en algunos de nuestros casos la gente no pensaba cosas buenas de nosotros, ¿verdad que no? Amén. Pero ¿sabe qué es lo curioso con el mundo? Que cuando alguien hace algo malo, pareciera que al que hace algo malo lo defienden y al que hace algo bueno lo condenan. ¿Me explico? Y la historia se repitió con Jesús y se repitió con Esteban. Esteban, un hombre justo que buscaba de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en vez de protegerlo, lo golpearon y lo mataron. Amén. Y muchos judíos que habían regresado de otros países, especialmente de Grecia, famosos los griegos en ese tiempo, habían regresado, no solamente habían las costumbres de Moisés, sino que también los judíos o los griegos helenistas que les llamaban. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los griegos el otro día que se trataba de esos judíos que habían vivido en el extranjero? ¿Ok? Y que habían adoptado la cultura de los griegos. ¿Cuántos dicen amén? Y a pesar de que eran de genealogía judía y todo, es como cuando un judío nace en El Salvador y aprende a comer pupusas. ¿Verdad que sí? Y aprende la costumbre de los salvadoreños. O el que nace en México, aprende a comer tacos con chile. ¿Verdad? Y costumbres del mexicano. ¿Me explico? O del salvadoreño, o de donde la nación que sea. Y lo mismo sucedía con ellos. Entonces, cuando Esteban venía y les predicaba este mensaje, confrontaba su manera de tradiciones que ellos tenían, que no eran correctas. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, uno va a un país y la gente dice, yo tengo que adoptar la cultura y adoptar las costumbres de ese país. Si usted es hijo de Dios, yo no estoy obligado a adoptar la cultura, ni tampoco las costumbres de la nación donde yo voy. Primero, porque soy hijo de Dios. ¿Me explico? Y se lo he dicho a usted como iglesia, que yo no voy a ir a un lugar y voy a celebrar las costumbres simplemente porque este país celebra algo. Yo sé que no está de acuerdo a la palabra de Dios. No lo voy a celebrar, lo voy a confrontar. Y eso fue exactamente lo que Esteban hizo. Esteban confrontó, hermano, sus costumbres de ellos. Y eso le dolió. ¿Cuántos dicen amén? Y como pasa en todos nosotros, cuando tenemos algo que costumbre para nosotros y nos es confrontado con la palabra de Dios, lo primero que decimos, este no es de Dios, amén, quiere cambiarme a mí, yo no me voy a cambiar, yo me voy a morir así. ¿Cuántos hemos oído esa frase, hermano? Yo no voy a cambiar de religión. ¿Verdad que sí? Y dicen algunos, yo no necesito religión, yo no tengo religión. No es necesaria tu religión hasta que la necesitamos. No sé si me está entendiendo. Dios no es necesario en nuestras vidas, ni indispensable, hasta que verdaderamente lo necesitamos en nosotros. Y mire, y nos encontramos a Saulo, en esta misma historia nos encontramos a Saulo de Tarso. Vamos a Hechos capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso, desde atrás, ahí en el 7:57 en adelante. 7:57.
No le voy a leer todo el discurso porque son 60 versículos, hermano, que hay que leer de todo el discurso que le dio Esteban. Esteban le dio un mensaje, mi hermano, que llegó al alma. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 7, verso 57. De ahí para adelante leemos. Amén. Hermano Benito me lee el primero, 57. Hermano John me lee el 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Verso 58, hermano John. Que llamaba a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. Continuamos, hermano Luis, me lee el versículo 59, por favor. Y que dice, y apedreaban a Esteban mientras él dice, invocaba y decía, Señor Jesús. Ni siquiera dice murió la Biblia, ¿va? ¿Cómo dice? Durmió. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Un día el Señor va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y nos va a levantar de esa tumba para recibirle a Él en las nubes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y puesto de rodillas clamó a gran voz. Hermano, Esteban no estaba reclamando las pedradas. Esteban no estaba llorando porque lo estaban apedreando. Esteban no estaba reclamándole a la multitud. Esteban no estaba defendiendo su causa, aún como Jesús lo hizo. Aún en su lecho de muerte, Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Me está siguiendo? Y Esteban hizo exactamente lo mismo. Esteban estaba diciéndole, Señor, sigan tirando, porque mientras ustedes me tiran más piedras, ustedes me meten más al cielo. Cuando el mundo te empieza a atacar, lo que está haciendo es acercarte más a Dios. Cuando el mundo nos quiere quitar la vida o nos quieren perseguir, no se dan cuenta que nos están acercando más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que en este tiempo la estrategia del diablo no es perseguir a los cristianos. La estrategia del diablo es distraerlos en otras cosas para que descuiden su relación con Dios. Hello. La estrategia hoy del enemigo es entretener con una iglesia cool, tranquila, donde no confronte el pecado. ¿Me explico? ¿Me está siguiendo? La estrategia del enemigo en este tiempo es entretenernos a nosotros en otras cosas para que nosotros nos desconectemos de Dios. ¿Sí me entiende? Porque en el pasado la estrategia de perseguir como que no le funcionó. Porque cada vez que nos perseguía, la iglesia crecía y se multiplicaba más. Dicen amén. Más gente se agregaba a la palabra, se agregaba a la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Había favor con el pueblo. La iglesia predicaba la palabra de Dios. Amén. Tenían comunión unos con otros. Denle ese aplauso al Señor. Capítulo 8, verso 1. Amén. Tenemos por allá a mi hermana Juana o mi hermana Marisol. ¿Me lo leen, por favor? 8, verso 1. Salvo los apóstoles, se levantó una persecución. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos con el verso 2. Me lo lee, hermana Lisbeth, por favor. Y hicieron un gran llanto sobre él. Hermana Amy, verso 3. Read it. They speak English here, sister. They understand. Arrastraba y los entregaban en la cárcel. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa
hermano, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Amén. Me dijeron que vas a la iglesia. Cárcel, papá, venga para acá. ¡Ah! Y no lo llevaba así, bro, lo llevaba arrastrado. Eso quiere decir que aquel se agarraba de la puerta y él los agarraba de los pies, hermano, y los jalaba. Dice la Biblia que los arrastraba, no dice que los llevaba en buena manera. No, déjeme, yo me meto solo ahí y me voy para la cárcel. No, nada, que venga para acá. ¿Cuántos dicen amén? Si no quiere ir arrastrado, los llevaba. No sé cómo llevaba a las mujeres, quizás la jalaba del pelo, la jalaba de los pies, no sé, pero dice la Biblia que los arrastraba. Eso es lo que hacía Saulo, el apóstol que escribió, hermano, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? En las epístolas de lo que tenemos. Era un hombre que asolaba y perseguía a la iglesia. Aún Esteban estaba a punto, hermano, de ser apedreado. Y él tenía la ropa de Esteban porque él estaba de acuerdo a que a Esteban le quitaran la vida. O sea, consentía en la muerte de Esteban. Usted sabe que el Sanedrín, el que decidió que Esteban lo mataran porque a Esteban les confrontó el pecado con la predicación, era un concilio de 71 personas, 70 miembros y uno que era el presidente. Ellos no tenían la autoridad. Ese concilio se formó desde que Moisés, hermano, introdujo la ley y se formó ese grupo de ancianos que lo que hacían era, le ayudaban a Moisés a poder, hermano, enseñar al pueblo o dirigir, aconsejar. ¿Está siguiendo? Porque él no podía hacer todo, entonces necesitaba tener este concilio, este Sanedrín. ¿Cuántos dicen amén? Donde uno era el presidente y los 70 eran miembros, pero ellos no tenían la autoridad de hacer lo que hicieron con Esteban, de apedrearlo. No les era permitido que ellos decidieran la muerte de Esteban. ¿Me está siguiendo? Y así es el enemigo muchas veces, hermano. Es atrevido. Es atrevido. Pero amén, no esperemos que nos traten bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Algunos tratan de probar la tradición trinitaria refiriéndose a la visión que Esteban vio antes de morir. Hermano, pero amén, está hablando de la deidad. Esteban invocaba a Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por tanto, cuando Esteban vio a Dios, él sabía que era Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 16, 42, 14, 62. Y Jesús les dijo: yo soy, amén, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esteban, hermano, siendo apedreado, siendo el primer mártir de la iglesia, y Saulo estaba allí consintiendo la muerte de él. Amén. Es increíble, pero vamos a hablar de la realidad. Ahora que nosotros estamos en la iglesia, ahora sí nos miramos bonitos, ¿verdad? Decimos, voy a la iglesia, amén, con los hermanos, ahí los pentecostales de Ecos, para gloria al Señor, me bauticé y pum, y estamos sirviendo a Dios, ¿verdad? Pero si nos vamos unos años atrás, cuando no éramos cristianos, más de alguna vez llegó la niña Chuchita tocando la puerta y nosotros dijimos: cállense, no hagan ruido, que no nos vaya a oír, para que no nos invite a la iglesia. ¿Verdad que sí? Amén. O mandaban al niño y decían: dice mi mamá que no está. ¿Cuántos dicen amén? Y los hermanos, gracias, hijo, educadamente, pues los niños, usted sabe, uno dice la inocencia, uno se va, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Me está siguiendo? O sea, no es como que éramos nosotros una perita en dulce antes de ser cristianos. Igual fue Saulo. Saulo, Dios tuvo que tratar con él porque Saulo no quería a los cristianos. Saulo de Tarso era un perseguidor. O sea, no los quería, él los metía preso. Él miraba y como tenía poder religioso, hermano, y sabía que si él llevaba a alguien, su palabra pesaba en el pueblo, él los tomaba y los entregaba a la cárcel, los llevaba y decía: este es cristiano, métanlo preso. Este estaba allá con aquellos reunidos predicando, y métanlo a la cárcel también. ¿Y cuántas veces los apóstoles no fueron
encarcelados, hermano, y muchas veces quisieron callar que la palabra de Dios en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Y es necesario, contestaban ellos, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted obedece a Dios y predica esta palabra, algo sucede en nuestra vida. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, denle ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Usted debe de estar pensando en dos lugares quiero estar. O en la tierra, si el Señor me permite estar acá, predicar la palabra. O en segundo lugar, donde quiero un día estar, es en el cielo con el Señor. Porque esos dos lugares son los que queremos. ¿Cuántos dicen amén? No estamos pensando, nos acostamos en la noche y pensamos, o amanezco en mi casa mañana, o amanezco en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay vuelta de hoja para otro lado. Queremos irnos con Jesús, aleluya, y servirle a Él. Denle ese aplauso al Señor. Amén. En ambos casos la gente estaba incitada. Hermano Esteban, amén, fue echado de la ciudad. Jesús fue llevado también fuera de la ciudad para ser crucificado. Esteban tipificó casi, hermano, exactamente lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario. Amén. Los dos oraron por sus asesinos, como le estaba comparando hace rato. Los dos se entregaron a Dios y ambos clamaron a gran voz. Y en ambos casos fueron gritos no de angustia, no fueron gritos, hermano, de desesperación, fueron gritos de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo cual me está esperando una corona. ¿Cuántos dicen amén? De justicia que el Señor va a dar a todos aquellos que le sirven. Denle este aplauso al Señor. Aleluya. Y cierra la frase, amén. Y dicho esto, durmió. Qué bonito que cuando nos vayamos, hermano, puede decir, wow, está durmiendo. Y que se mira como que está durmiendo con una paz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Hace unos años murió una hermana en la iglesia y amén, todos oramos para que el Señor la sanara. Y hermano, y cuando fueron a orar por ella, hermano, lo único que ella dijo, hermanos, yo ya estoy lista. O sea, estaba joven, hermano. ¿Verdad? ¿Sabe? Muchas veces esa es la expresión que tenemos que tener. Señor, yo ya estoy listo. Si me llevas, I'm ready. ¿Y cuántos dicen amén? Y si me dejas, también I'm ready. ¿Cuántos dicen amén? Estoy listo si me voy contigo, o estoy listo si me quedo, pero no voy a dejar de servirte. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Nosotros no hemos pasado nada, iglesia, a comparación de Jesús, a comparación de los apóstoles. Le digo una cosa, mi amado hermano, esta noche, usted y yo estamos sumamente bendecidos. Oh, no le persiguen a usted por estar en la iglesia. No le persiguen a usted por venir a la casa de Dios. No lo persiguen por predicar o por postear un versículo bíblico, por hablar de Dios. Amén. No le prohíben leer la palabra de Dios. Tenemos tanta bendición. Iglesia, llenémonos de Dios. Porque puede que un día ya no tengamos esto en nuestras manos. Y puede que un día quizá no tengamos esta libertad que ahorita tenemos. ¿Y qué vamos a hacer si hoy no nos llenamos de Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y no solamente a usted mismo, pero a los que te oyeren también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro enfoque? Porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Jesús, yo voy a querer estar en la iglesia. Si nuestro tesoro es Dios, yo voy a amar la oración. Si nuestro tesoro es Dios, yo voy a amar alcanzar un alma para el Señor y traerlo a los pies de Cristo para que conozca lo que yo conozco. Aleluya, porque donde está tu tesoro está también tu corazón. Amén. Aleluya. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano? Aleluya, a tomar esa cruz y no solamente a tomarla, pero también a disfrutar también de sus padecimientos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque queremos las bendiciones, pero no queremos los sacrificios. Queremos las bendiciones que Él nos da, pero no queremos, hermano, los sufrimientos que también esto conlleva. Los sacrificios, las abstenciones de cosas del pecado de este mundo por Jesús. Póngase de pie en esta noche.